La Nochebuena de 2002, Scott Peterson llamó a su amante. Eran las 10 de la mañana, dijo que estaba en París, que veía la Torre Eiffel desde donde estaba, que la echaba de menos. No estaba en París, estaba en Modesto, California, en un puerto deportivo de la bahía de San Francisco, con un barco de aluminio que había comprado en secreto semanas antes, sin decírselo a su mujer, sin decírselo a nadie. Su mujer estaba embarazada de 8 meses. Su abuela se llamaba Lassie. Habían decidido llamar al bebé Connor. La fecha prevista del parto era el 10 de febrero. Esa misma Nochebuena, Scott Peterson llegó a casa y llamó a la policía para reportar la desaparición de su mujer. Dijo que había ido a pescar, que cuando volvió, Lassie no estaba. 4 meses después, el cuerpo de Lassie Peterson y el de su hijo Connor aparecieron en la orilla de la bahía de San Francisco, a pocos kilómetros de donde Scott dijo haber pescado. Scott Peterson fue condenado a muerte. Luego la sentencia fue anulada. Hoy cumple cadena perpetua y sigue insistiendo en que no lo hizo. Esto es el expediente número 21. Bienvenido a Expediente Oscuro. El caso Lassie Peterson es uno de esos casos que todo el mundo cree conocer. El marido infiel, la mujer embarazada, el cuerpo en la bahía, la condena. Pero conocer el titular no es conocer el caso. Cuando te sientas con los detalles reales, con la cronología exacta de lo que Scott Peterson hizo y dijo en los días y semanas después de la desaparición de su mujer, con las llamadas al amante, con las mentiras documentadas, con lo que encontraron en el barco y en la casa, y luego con lo que el Proyecto Inocencia lleva años argumentando, el caso se vuelve algo más complicado de lo que el titular permite. No más simple, más complicado. Y eso es exactamente el tipo de caso que hacemos en este canal. Modesto es una ciudad del Valle Central de California, en el corazón agrícola del estado. Una ciudad de clase media trabajadora, con comunidades establecidas y una vida comunitaria activa. Scott Peterson tenía 29 años en diciembre de 2000. Era vendedor de fertilizantes agrícolas para una empresa llamada Trade Corp. Había crecido en San Diego, había estudiado en una universidad de prestigio en Texas, y era por todos los indicios externos exactamente lo que aparentaba a un hombre joven, atractivo, con trabajo estable y una vida en construcción. Lassie Rocha tenía 27 años. Habían estudiado juntos en la Universidad Estatal Politécnica de California. Se habían casado en agosto de 2000 y en el momento de su desaparición estaban esperando a Connor, cuyo nacimiento estaba previsto para el 10 de febrero de 2000. Lassie era maestra sustituta. Sus amigos y familia la describían de manera consistente, una mujer luminosa, activa, que llenaba los espacios, que hacía que la gente se sintiera bien a su alrededor, que tenía la clase de personalidad que no pasa desapercibida. La casa que compartían en Covena Avenue en Modesto era exactamente la imagen de lo que parecían ser. Una familia joven en el comienzo de algo. Lo que nadie sabía, excepto Scott, era que llevaba meses teniendo una aventura con una mujer llamada Amber Frey, una masajista que vivía en Fresno, y que la aventura no era el único secreto. El 23 de diciembre de 2002, Lassie Peterson fue vista por última vez por personas fuera de su casa. Por la mañana, había estado en el salón de belleza, se había hecho la manicura, había hablado con la estilista sobre los planes de Navidad, sobre Connor, sobre los regalos. Por la tarde estuvo en casa, habló por teléfono con su madre, preparaba la cena de Nochebuena, todo completamente normal. Esa noche, Amber Frey llamó a Scott Peterson. Amber Frey había conocido a Scott en noviembre de ese año, a través de un amigo común. Scott le había dicho que era soltero, que no tenía pareja. Se habían visto varias veces. Amber creía que estaban empezando una relación. La noche del 23, Amber llamó a Scott porque había visto algo en las noticias. Una mujer embarazada llamada Lassie Peterson había desaparecido en Modesto. El apellido coincidía con el suyo. Scott le dijo que sí, que era su mujer, y que llevaba meses muerta, que era viudo, que su mujer había muerto antes de que se conocieran. Amber Frey no supo qué pensar. Lo que sí hizo al día siguiente fue llamar a la policía. A las 5:17 de la mañana del 24 de diciembre, la alarma del teléfono de Scott Peterson sonó. Se levantó, desayunó, preparó el equipo de pesca. A las 9:48 de la mañana, cuando ya estaba en Berkeley Marina, llamó a Amber Frey. Le dijo que estaba en París.
Usted veía la Torre Eiffel, que era la primera vez que pasaba las Navidades fuera, que la echaba de menos. Amber Frey grabó esa llamada. La policía tenía ya un micrófono activo en su teléfono. A las 10:18 de la mañana, la mujer de un vecino vio al perro de los Peterson en la calle, sin correa. El perro se llamaba Mackenzie, llevaba la correa puesta pero se había escapado. La vecina lo recogió y lo guardó. A las 5:17 de la tarde, Scott Peterson llegó a casa. Llamó a la madre de Lassie, Sharon Rocha. Le dijo que Lassie no estaba, que no había señales de ella, que no sabía dónde podía estar. Sharon llegó a la casa. Llamaron a la policía. Los agentes llegaron. Encontraron la casa limpia y ordenada. No había señales de violencia. No había señales de forcejeo. La cena de Nochebuena que Lassie había empezado a preparar estaba parcialmente hecha en la cocina. Y el perro había aparecido solo en la calle, con la correa puesta sin Lassie. La desaparición de Lassie Peterson se convirtió en noticia nacional casi de inmediato. Una mujer joven, embarazada de 8 meses, desaparecida la Nochebuena. La imagen de Lassie sonriente, con el vientre prominente, era el tipo de imagen que los medios de comunicación americanos de 2003 sabían convertir en una historia que todo el mundo seguía. Miles de voluntarios participaron en la búsqueda. Distribuyeron carteles, peinaron zonas de Modesto y alrededores. ¿Quimotit? La comunidad se movilizó de una manera que los casos de personas desaparecidas raramente generan. Y Scott Peterson estaba al frente de esa búsqueda. Daba conferencias de prensa, pedía información, lloraba ante las cámaras, pedía que quien tuviera a su mujer la liberara, que Connor necesitaba a su madre. Esas imágenes, las de Scott Peterson llorando ante las cámaras, fueron analizadas después con una atención que en el momento no tenían, porque al mismo tiempo que daba esas conferencias de prensa, Scott seguía llamando a Amber Frey, seguía manteniendo esa relación, seguía mintiendo. En enero de 2003, Amber Frey apareció en una conferencia de prensa junto a su abogado. Declaró que había mantenido una relación con Scott y que había cooperado con la policía desde el principio. La imagen de Scott Peterson de hombre, destrozado por la desaparición de su mujer, se fracturó en ese momento públicamente. Pero la fractura en la investigación policial había ocurrido mucho antes. Desde el principio, los investigadores del Departamento de Policía de Modesto centraron su atención en Scott Peterson, no porque tuvieran evidencia directa de su culpabilidad, sino porque el patrón de comportamiento de Scott no correspondía al de un marido destrozado buscando a su mujer desaparecida. Scott había comprado el barco de aluminio en secreto unas semanas antes de la desaparición de Lassie, sin decírselo a ella, sin contárselo a ningún amigo o familiar. Scott había dicho a la policía que fue a pescar a la bahía de San Francisco la mañana del 24 de diciembre, que era aficionado a la pesca. Pero cuando investigaron, no había ningún registro de que hubiera pescado antes de ese día, ninguna licencia de pesca, ningún equipo de pesca en casa. Era la primera vez que usaba ese barco. Scott había hecho búsquedas en internet sobre corrientes marinas en la bahía de San Francisco en los días previos a la desaparición de Lassie. Y los teléfonos decían lo que decían el 24 de diciembre por la mañana, cuando supuestamente estaba de luto anticipado por su mujer desaparecida, estaba hablando con Amber Frey sobre la Torre Eiffel. La policía instaló micrófonos en el teléfono de Amber con su consentimiento y comenzó a grabar todas las conversaciones entre ella y Scott. En esas grabaciones Scott mentía constantemente sobre dónde estaba, sobre lo que hacía, sobre sus sentimientos, construyendo elaboradas narrativas de ficción en tiempo real mientras la investigación del asesinato de su mujer avanzaba a su alrededor. El 13 de abril de 2003, 4 meses y medio después de la desaparición de Lassie, algo apareció en las orillas de la bahía de San Francisco, un feto, parcialmente descompuesto. 4 días después, a unos 2 kilómetros de donde había aparecido el feto, apareció otro cuerpo. Era Lassie Peterson, o lo que quedaba de ella después de 4 meses y medio en el agua de la bahía. El deterioro era severo. Tenía las extremidades inferiores y los brazos ausentes, arrancados por las corrientes y posiblemente por la fauna marina. Los análisis de ADN confirmaron que eran Lassie y Connor.
El punto donde aparecieron los cuerpos estaba a pocos kilómetros de donde Scott Peterson dijo haber pescado la mañana del 24 de diciembre. La policía arrestó a Scott Peterson el 18 de abril de 2003, 4 días después de que apareciera el feto. Lo arrestaron cuando intentaba cruzar la frontera con México. Llevaba $15,000 en efectivo, los carnés de identidad de varios miembros de su familia y el cabello teñido de un rubio diferente a su color natural. Scott Peterson dijo que no intentaba huir, que iba a jugar al golf a México, no tenía palos de golf. El juicio de Scott Peterson comenzó en junio de 2004 en el condado de San Mateo, al que fue trasladado desde Modesto por la excesiva cobertura mediática que hacía imposible encontrar un jurado imparcial en la ciudad donde había ocurrido el crimen. Duró 5 meses. La fiscalía construyó su caso sobre evidencia circunstancial. No había testigos del crimen. No había escena del crimen identificada. No había arma homicida. No se sabía exactamente cómo o dónde Scott había matado a Lassie. Lo que había era un patrón. El barco comprado en secreto. Las búsquedas de corrientes marinas. La aventura con Amber Frey. Las llamadas del día de la desaparición. La mentira sobre ir a pescar cuando nunca había pescado antes. La aparición de los cuerpos cerca de donde dijo haber estado. El intento de fuga hacia México con $15,000 en efectivo. Y las grabaciones de Amber Frey. Horas de conversaciones en las que Scott mentía, manipulaba y construía narrativas de ficción con una facilidad que los jurados encontraron reveladora de un tipo de carácter. La defensa argumentó que no había prueba directa del crimen, que la evidencia era circunstancial, que la cobertura mediática había contaminado el proceso desde el principio. Ninguno de esos argumentos convenció al jurado. El 12 de noviembre de 2004, el jurado declaró a Scott Peterson culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Lassie y de asesinato en segundo grado por la muerte de Connor. En marzo de 2005, un juez lo condenó a muerte. Amber Frey es una figura que merece un momento propio en esta historia. Conoció a Scott Peterson en noviembre de 2002, un mes antes de la desaparición de Lassie. Se lo presentó una amiga común. Scott le dijo que era soltero, que quería construir algo serio con alguien. Se vieron varias veces. Amber creía que estaban empezando una relación real. Cuando vio en las noticias la desaparición de Lassie Peterson y reconoció el apellido, llamó a Scott. Scott le dijo que era su mujer, pero que había muerto meses antes, que era viudo, que Lassie era el motivo por el que pasaba las navidades fuera, que era demasiado doloroso estar en casa. Esa noche, Amber llamó a la policía. Lo que hizo a continuación requirió un tipo de valentía que es fácil subestimar desde fuera. Siguió hablando con Scott, con el teléfono intervenido por la policía, fingiendo que no sabía nada, dejando que Scott mintiera y construyera sus elaboradas ficciones mientras la policía grababa cada palabra. Fueron semanas de conversaciones, semanas en las que Amber sabía que el hombre con el que hablaba probablemente había matado a su mujer embarazada, y seguía hablando con él para que la policía tuviera evidencia. En enero de 2003, cuando la policía consideró que ya tenían suficiente, Amber Frey apareció en la conferencia de prensa. Años después, en el documental de Netflix de 2024, Amber habló del peso que esas semanas dejaron en ella, de lo que significa tener conversaciones sabiendo lo que sabes y teniendo que actuar como si no supieras nada. No era un amante, dijo. Era la frase con la que quería que la gente la recordara. Scott Peterson entró en el corredor de la muerte de San Quintín en marzo de 2000 y durante los 16 años siguientes, su historia no terminó. En 2020, el Tribunal Supremo de California anuló la sentencia de muerte, no porque considerara que Peterson pudiera ser inocente, sino porque encontró errores en el proceso de selección del jurado que violaban precedentes del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Varios jurados habían sido descartados injustamente. Peterson fue sacado del corredor de la muerte. Fue condenado de nuevo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2022. Y entonces llegó algo que nadie esperaba. El Proyecto Inocencia de Los Ángeles, una organización sin ánimo de lucro dedicada a liberar a personas condenadas injustamente, anunció que representaría a Scott Peterson. El Proyecto Inocencia trabaja con casos donde hay evidencia de inocencia real, no simplemente errores procesales, evidencia de que la persona condenada no lo hizo.
Su argumento en el caso Peterson se centra en un robo que ocurrió en la casa vecina a los Peterson la misma noche de la desaparición de Lassie. Un robo que la investigación original no exploró suficientemente. Una furgoneta quemada encontrada cerca que tenía un colchón con sangre. Pruebas que el equipo original consideró irrelevantes. En 2024, un juez autorizó nuevas pruebas de ADN en algunos elementos del caso. Las pruebas están en curso. El argumento del proyecto Inocencia en el caso Peterson merece ser tomado en serio, no porque sea necesariamente correcto, sino porque es lo que hace este caso más complicado de lo que el titular permite. El robo en la casa vecina la misma noche de la desaparición de Lassie no fue investigado en profundidad durante el juicio original. Los vecinos habían salido esa noche y alguien entró a robar. Eso significa que había personas desconocidas en el área inmediata a la casa de los Peterson esa misma noche. La furgoneta quemada con el colchón ensangrentado fue encontrada posteriormente cerca de la zona. Si hay ADN en esa furgoneta que no corresponde a nadie conocido, podría apuntar a un tercero. El proyecto Inocencia también señala que la correa del perro, que apareció en el cuello de Mackenzie cuando el perro fue encontrado solo, no fue analizada exhaustivamente. Si alguien pasó por donde estaba Lassie y el perro, la correa podría tener rastros de esa persona. Y hay algo más que el equipo de defensa ha mencionado, pero que la fiscalía original descartó. Varios vecinos reportaron haber visto a una mujer, podría ser Lassie, caminando por el barrio con el perro esa mañana, después de la hora en que Scott supuestamente ya había salido hacia la bahía. Si esos avistamientos son precisos, Lassie estaba viva cuando Scott se fue, lo que significaría que alguien más tuvo acceso a ella después de que Scott saliera. Ninguno de esos elementos prueba la inocencia de Peterson, pero ninguno había sido completamente resuelto en el juicio original. En toda la cobertura mediática del caso Peterson, hay una figura que aparece en las noticias y luego desaparece, y que merece más espacio del que normalmente se le da: Sharon Rocha, la madre de Lassie. Sharon Rocha vivió la desaparición de su hija, la búsqueda, el hallazgo de los cuerpos, el juicio y la condena de su yerno en el espacio de menos de 2 años. Todo eso con las cámaras de todo el país mirando cada momento de su dolor. En el juicio, Sharon Rocha fue uno de los testigos más impactantes. Describió a su hija, describió lo que significó perderla. Describió lo que significó perder también a Connor, el nieto que nunca llegó a conocer. Años después, en el documental de Netflix de 2024, Sharon habló en profundidad por primera vez. Lo que dijo no era sobre el caso como ejercicio legal o mediático. Era sobre Lassie como persona. Sobre quién era realmente. Sobre lo que el mundo perdió cuando la perdió. Esas palabras de una madre que perdió a su hija y a su nieto en la misma noche dicen algo sobre el coste real de lo que ocurrió esa Nochebuena de 2002 que ningún análisis forense puede capturar completamente. Lassie Peterson tendría 40 años hoy. Connor tendría 21 años. Una de las cosas más estudiadas del caso Peterson a lo largo de los años es el patrón de mentiras de Scott. No solo la mentira central, si es que mató a Lassie, sino las mentiras pequeñas, las que construía de forma espontánea y elaborada en situaciones donde mentir no era necesario para nadie que tuviera algo que esconder. La llamada a Amber el día de la desaparición diciendo que estaba en París viendo la Torre Eiffel era una mentira completamente innecesaria. Amber no necesitaba saber dónde estaba. Podría haber dicho simplemente que estaba ocupado. Pero Scott construyó toda una ficción. Con detalles, con la Torre Eiffel, con los sentimientos sobre pasar las Navidades fuera. Los psicólogos que analizaron ese patrón durante el juicio describieron algo que tiene un nombre clínico. La mentira patológica como modo de operación, no como herramienta de emergencia. Alguien que miente no cuando lo necesita, sino porque hacerlo es su forma natural de relacionarse con el mundo. Ese análisis fue utilizado por la fiscalía para argumentar que Scott Peterson era el tipo de persona capaz de mantener una doble vida, de matar a su mujer, de liderar la búsqueda pública de esa mujer mientras sabía dónde estaba el cuerpo, y de seguir mintiendo sobre todo ello durante meses. La defensa argumentó que ser un mentiroso y ser un asesino no son la misma cosa, lo cual es técnicamente correcto. Pero el patrón de mentiras, visto en conjunto con todo lo demás, formó en el jurado la imagen de alguien que no tiene los límites normales entre lo que se puede hacer y lo que no. Hay un elemento legal en el caso Peterson que fue profundamente debatido,
y que dice algo sobre cómo la ley americana trata la vida antes del nacimiento. Scott Peterson fue condenado por 2 asesinatos, el de Laci y el de Connor. Connor no había nacido todavía. Era un bebé de 8 meses en el útero de su madre. En California, el Código Penal establece que matar a un feto con suficiente desarrollo puede ser procesado como homicidio. La condena de Peterson fue la primera aplicación significativa de esa ley en un caso de tan alto perfil. Eso generó un debate que fue más allá del caso específico, sobre los derechos del feto, sobre en qué momento del desarrollo se aplica la ley de homicidio, sobre las implicaciones que esa misma lógica podría tener en otros contextos legales. Ese debate no tenía una respuesta simple en 2004 y no la tiene en 2000. Lo que sí es simple es esto: una mujer de 27 años y su hijo que estaba a semanas de nacer murieron en la bahía de San Francisco. Que exista debate legal sobre cómo clasificar lo que le pasó a Connor no cambia lo que le pasó. Una madre y su hijo, juntos incluso en la muerte. En 2025, Scott Peterson sigue en prisión. Cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tiene 52 años. Sigue insistiendo en su inocencia. Su equipo legal sigue trabajando. Las pruebas de ADN autorizadas en 2024 siguen en proceso. Ha dado algunas entrevistas a lo largo de los años desde prisión. En todas mantiene la misma posición: que no lo hizo. Que alguien más mató a Laci. Que la investigación original fue un error. Lo que resulta difícil de ignorar cuando escuchas esas declaraciones es la imagen de la llamada a Amber Frey el día de la desaparición de Laci. La Torre Eiffel. La voz de un hombre que en ese momento, si es que mató a su mujer, sabía exactamente dónde estaba el cuerpo. Esa imagen no desaparece con las declaraciones de inocencia, pero tampoco puede usarse para cerrar definitivamente las preguntas que el Proyecto Inocencia plantea sobre la investigación original. El caso Peterson en 2025 está en ese espacio incómodo que algunos casos ocupan. No completamente cerrado, no completamente abierto, con un hombre en prisión que dice que no lo hizo, y con los cuerpos de Laci y Connor que dicen que alguien sí lo hizo, y con la distancia que existe entre esas dos cosas. El caso Laci Peterson capturó la atención de América de una manera que excedía el interés habitual en un crimen. Y creo que hay una razón específica para eso. No es solo el horror del crimen. Es lo que el crimen representa simbólicamente. Una mujer embarazada, emocionada por el futuro, preparando la Navidad, confiando en su marido. Y ese marido simultáneamente, teniendo una aventura, comprando un barco en secreto, y presuntamente planeando o ejecutando el asesinato de esa mujer y de ese hijo. La traición más íntima posible. La traición de alguien que debería ser el lugar más seguro del mundo. Eso es lo que hizo al caso Peterson tan imposible de soltar para millones de personas. No el misterio forense, sino la pregunta sobre cómo alguien puede hacer eso. Cómo alguien puede mirar a su mujer embarazada y verla como un obstáculo, como algo que se tiene que eliminar para poder tener la vida que quiere. Esa pregunta no tiene una respuesta que satisfaga, porque la respuesta real, la de cómo funciona la mente de alguien capaz de hacer eso, es demasiado oscura para ser confortante. Y nos recuerda que las personas más peligrosas no siempre son desconocidos. A veces son los que están más cerca. En agosto de 2024, Netflix estrenó American Murder, Laci Peterson, una serie documental de 3 episodios que revisó el caso 20 años después. El documental tenía acceso a materiales que el público en general no había visto: imágenes de los interrogatorios originales, con grabaciones de las conversaciones entre Scott y Amber, entrevistas con detectives que trabajaron el caso, con miembros del jurado, con los abogados y con Sharon Rocha. La primera entrevista en profundidad que la madre de Laci había dado desde la muerte de su hija. Lo más impactante del documental no fue nada nuevo en términos de evidencia. Fue ver en contexto completo lo que ya se sabía. Las horas de grabaciones de Scott Peterson hablando con Amber mientras la investigación avanzaba a su alrededor. La forma en que construía narrativas, cómo respondía a las preguntas de Amber sobre lo que estaba viviendo, cómo ajustaba sus mentiras en tiempo real cuando ella hacía preguntas que no encajaban con la versión anterior. Es la primera vez que el público en general pudo escuchar esas grabaciones en extenso, y lo que revelan sobre Scott Peterson, independientemente de si lo hizo o no, es un retrato de alguien con una relación con la verdad que no funciona de la manera que funciona en la mayoría de las personas. El documental generó nueva atención al caso, y con ella,
nuevas conversaciones sobre las preguntas que el proyecto Inocencia plantea. En 2026, el caso Laci Peterson tiene un hombre condenado en prisión. Y tiene preguntas que ese hombre condenado y su equipo legal consideran sin responder. ¿Fue exhaustivamente investigado el robo en la casa vecina? ¿Qué hay en la furgoneta quemada con el colchón ensangrentado? ¿Coincide el ADN de esos elementos con alguna persona identificada? ¿O hay un perfil desconocido? ¿Son precisos los testimonios de vecinos que dicen haber visto a Laci caminando por el barrio después de que Scott supuestamente se había ido? ¿Y la correa del perro? ¿Hay en ella algo que no fue analizado en su momento? Las nuevas pruebas de ADN autorizadas en 2024 pueden responder a algunas de esas preguntas, o pueden confirmar lo que el jurado de 2004 ya concluyó. Lo que no va a cambiar, independientemente de lo que encuentren, es que Laci Peterson y Connor murieron, que nadie debería haber muerto esa Nochebuena, y que si alguien tiene información que todavía no ha sido completamente considerada, esa información importa. No para Scott Peterson, para Laci y Connor. La Nochebuena de 2012, Scott Peterson llamó a Amber Frey y le dijo que estaba en París viendo la Torre Eiffel. No estaba en París. Estaba en Berkeley Marina, con un barco que había comprado en secreto, y su mujer embarazada de 8 meses estaba desaparecida. 4 meses después, Laci y Connor aparecieron en la orilla de la bahía de San Francisco. Lo que me quedo de este caso no es el veredicto, no es el debate sobre el proyecto Inocencia. Es Laci Peterson en el salón de belleza el 23 de diciembre de 2000, haciéndose la manicura, hablando con la estilista sobre Connor, sobre la Navidad, sobre el futuro, sin saber nada de lo que ya estaba en marcha. Eso es lo que el caso Peterson tiene, que resulta imposible de soltar. No el misterio, sino la imagen de alguien completamente confiada en su vida y en la persona que la compartía, sin saber. Si este expediente te importó, ya sabes, like, comentario, suscripción, y en los comentarios quiero saber tu opinión directa. ¿Crees que el proyecto Inocencia tiene razón y hay algo que la investigación original no exploró suficientemente? ¿O crees que el veredicto del jurado de 2004 fue correcto y Scott Peterson lo hizo? Escríbelo. Expediente cerrado.